Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. Como les comento, esto es un tema con respecto a lo que es el cronograma 2025 de capacitación, ¿cierto? Entonces, pues la idea es ir avanzando con los cronogramas, con las capacitaciones que ustedes deben tener a lo largo del 2025 y pues vamos a dar inicio con ello. ¿Listo? Entonces, accidentes y enfermedades de origen laboral, tema del día de hoy. Mes de marzo, digamos que dando cumplimiento con este tema. Y me gustaría saber, obviamente, pues, qué opinan sobre lo que es accidente y enfermedad de origen laboral. Importante reportarlo, importante saber sobre el cómo y el dónde, ¿cierto? Debemos reportarlo si sabemos o no sabemos. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinamos de ello? ¿Qué concepto tienen de este tema? ¿Qué han vivido con ello? Pueden abrir los micrófonos. Muy buenos días, compañeros. Los accidentes de trabajo sí hay que reportarlos. Digamos que yo tuve un cliente pues de la droguería, él trabaja en Transmilenio, el señor se cayó dentro de un bus de Transmilenio y él pues no reportó la caída. A los 3 días le apareció una hernia discal incapacitante en un 49%. Y por él no haber reportado cuando se cayó, pues hoy en día lleva más de 6 años peleando la pensión pues por incapacidad, porque tiene que ser más del 70%, algo así, no recuerdo, creo que es del 50 y pico, 51% en adelante para que le den una pensión. Y esto ocurrió por no reportarlo. Exacto, digamos que Hernando nos da un ejemplo muy válido, ¿cierto? De el cómo, ¿cierto? Y qué puede llegar a pasar en temas de accidentes y enfermedades de origen laboral, ¿cierto? Y a partir o a raíz de un accidente desmejoramos de una u otra manera nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues a quién le debemos reportar, cuál es el debido proceso, porque eso también tiene unos pasos a pasos, ¿cierto? Que debemos tener en cuenta. Por acá nos dicen todo suceso y riesgo que se genere en el área de labores y afecta a la salud. Perfecto. Entonces recordemos que todo lo que vemos acá, ténganlo en cuenta, todo lo que vemos en seguridad y salud en el trabajo es es un tema de prevención, básicamente, ¿cierto? ¿Qué prevención de qué? De accidentes y enfermedades de origen laboral. Siempre les hemos dicho eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la seguridad y salud en el trabajo va enfocada y va siempre dirigida a ello, sin más allá de que si yo hago prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, pues yo también de una u otra manera pues voy a prevenir multas y sanciones, que es lo que nos genera el gobierno nacional o los entes de control, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay unas causas básicas de lo que es un accidente de trabajo, iniciando con él. ¿Listo? En el tema inicial. Accidente de trabajo siempre va a haber una causalidad. Me lo produjo algo, ¿cierto? Por ejemplo, una condición insegura. ¿Qué es una condición insegura? ¿Ustedes qué entienden por condición insegura? ¿Qué podría llegar a ser una condición insegura en nuestras droguerías? El no De tomar pronto de pronto, tirado por ahí en el piso. qué pena, el no tomar de pronto una acción correctiva frente a un peligro, esa sería una condición insegura, ¿no? Si hay de un peligro inminente y yo no tomo esa acción correctiva, posiblemente esto nos causa algún accidente de tipo laboral. Exacto, va por ahí, muy bien. Por acá nos dicen, el uso de tapabocas, ya hablamos de ello, cables a la vista, condición insegura, múltiples conexiones en el mismo toma corriente, perfecto. Cables eléctricos por fuera, pisos resbalosos, eso exactamente son las condiciones inseguras. Miren lo que nos dice aquí, son instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria, ¿cierto?
que no estén en condiciones de ser usados y de realizar su trabajo para el cual fueron diseñados o creados, y que ponen en riesgo, obviamente, de sufrir un accidente a las personas que los ocupan. ¿Listo? Vidrios greteados, por acá nos dicen, vidrios rotos. Todo eso son condiciones inseguras. Están en nuestro ambiente laboral, ¿cierto? Es muy similar o tiene una relación muy estrecha con el tema del peligro. En algún momento lo hablamos, o en las capacitaciones, en matriz de riesgos, hablamos de peligro y de riesgo, ¿no? Entonces, todo ello lo estamos verificando, obviamente, o lo debemos mejor verificar a medida pues que estemos en nuestras droguerías, ¿cierto? Identificar esas condiciones inseguras, esos peligros, como nos lo decía Eli, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno, esa es una de las causalidades de los accidentes de trabajo. Dos, los actos inseguros. Entonces, ya vimos que es condición insegura. ¿Qué sería un acto inseguro? Sabiendo que está el peligro ahí y uno no pone los correctivos, ¿no? Exacto, don Luis Alfonso, así es. Es decir, es el acto que ocurre, que yo genero como persona, ¿cierto? Que sé que está mal, pero así lo hago. Entonces, son fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen que la persona al realizar un trabajo, tarea o actividad pueden poner en riesgo de sufrir un accidente, ¿cierto? También la persona pues que al desobedecer prácticas o procedimientos correctos, si yo sé que debo realizar un paso a paso en caso de, no sé, por ejemplo, en cambiar, como estábamos viendo la imagen, una bombilla, ¿cierto? Entonces, si yo me salto ciertos protocolos o ciertos procedimientos, se convierte en un acto inseguro. Por eso les comentaba hace un momento, por acá me dijeron que el uso de tapabocas, eso sería un acto inseguro, sabiendo que yo debo tener o utilizar mis elementos de protección personal y no los uso, se convierte en un acto inseguro. Y aquí hay un dato. Los actos inseguros son el principal causante de los accidentes de trabajo. Estamos hablando que entre un 70 y 80% de los accidentes de trabajo en Colombia son producidos por el mismo trabajador o la misma persona. Entonces, ahí es cuando tenemos nosotros que empezar a verificar, ¿cierto? Que debemos trabajar con las personas, debemos trabajar con el personal, ¿sí? Nuestra fuerza trabajadora, ¿sí? Hacerlos caer en cuenta, que analicen ciertas circunstancias o ciertas actividades o malos actos, digámoslo así, que pueden llegar a correr o a poner en riesgo no solamente la integridad de ellos, sino la integridad de sus compañeros o hasta el mismo cliente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que trabajar bastante con ellos en cuanto a lo que es el autocuidado, ¿vale? Entonces, si ustedes ven lo que es el acto inseguro y lo que es el acto y lo que es nuestro ambiente de trabajo, puede llegar a ocasionarnos un accidente de trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué es un accidente de trabajo? Acá vamos a entrar a una ley que es la 1562, la que me dice a mí qué es accidente de trabajo, ¿vale? Entonces, miremoslo acá. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Acá estamos hablando de que hay una diferencia muy marcada entre el incidente y el accidente, ¿no? En algún momento lo hemos hablado. El incidente es el que casi ocurre, el que casi ocasiona una lesión al trabajador, y el accidente es el que ya la ocasionó, ¿cierto? Entonces el incidente es el casi me caigo, el casi me corto, el me tropecé, el me resbalé, ¿cierto? Ese es el incidente, que lo debemos reportar y lo debemos de una otra manera investigar, sí. ¿Para qué? Pues para que a futuro esa condición o ese acto inseguro pues no se me convierta pues en un accidente de trabajo. ¿Listo? Ahora, ya estamos hablando que no solamente es una lesión orgánica,
¿sí? Una perturbación funcional, como nos lo dice acá, sino que también estamos hablando de un tema psiquiátrico, a nivel mental. También nos lo dice que puede llegar a ser un accidente de trabajo, obviamente según la investigación y según la lesión que tenga el trabajador. Acá nos habla de invalidez o la muerte, que eso ya son los tipos de accidentes de trabajo según la resolución que ya la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ese es en primera instancia lo que abarca lo que es accidente de trabajo, pero el accidente de trabajo también tiene unas características, que son estas que les voy a mostrar. 1. Accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, y esto es importante, en el momento que dice por órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿vale? Entonces, hay personas o hay empleadores o contratantes que si yo contraté a mi auxiliar administrativo, por ejemplo, y lo pongo a cambiar bombillas en el establecimiento, y le llega a ocurrir algo, pues la ARL va a decir, venga, ¿qué pasó? Usted tenía dentro de sus funciones tenía la actividad de cambiar bombillas, pues uno le va a decir, no, yo soy aquí para un tema más documental, para un tema más de... Perdón, es que tembló. administrativo. ¿Señora? ¿Señora? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí escuchamos. Sí, señor. Ok, vale, gracias. Buenos Entonces, días. Quisiera decir una cosita, si es posible. señora, Yo hago una pregunta. Yo tengo una auxiliar, ella entra a las 2 de la tarde, yo me voy a las 5 ya normalmente, y entra otra a las 5, entonces se quedan dos. Y una de ellas estaba cogiendo la costumbre, no sé, se iba para la tienda, prácticamente hacía mercado. O sea, en su horario laboral, iba, compraba que la carne, que una cosa, que la otra y esto. Si ella le llega a pasar algo, sabiendo que está en horario laboral, pero no está haciendo una función mía y lo hacía cuando yo no estaba, yo porque me di cuenta le hice reclamo, pero no sé si todavía lo está haciendo. ¿Qué es eso? Eso no es un accidente laboral. Ella sí está en su horario laboral, pero está haciendo cosas que yo no le he mandado, está haciendo mercado y cosas para ella misma. ¿Qué podría hacer uno en ese caso? bueno, digamos que ahí hay un ejemplo práctico y es lo que estamos hablando acá. Si en el caso, por ejemplo, de la chica, la orden es directa tuya y ocurre algo, el accidente se convierte en laboral. ¿Por qué? Porque está aquí que nos dice bajo ejecución de órdenes del empleador y contratante, ¿cierto? En el caso de que ellos hagan sus vueltas en su horario laboral y les ocurra algo, no entra como accidente de origen laboral. ¿Listo? Ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién lo atiende? En el caso del accidente laboral lo va a atender la ARL. Cuando en el caso de que no sea accidente laboral, pues lo va a atender la EPS. ¿Listo? Entonces, hay un tema importante que es el tema de las afiliaciones, ¿sí? Porque ahí entraría con otro aspecto. Si yo no los tengo bajo seguridad social o la persona no está pagando seguridad social, pues el empleador, independientemente que sea laboral o no, pues va a tener que responder, ¿cierto? Por eso es la importancia de tener a todos mis empleados bajo la seguridad social. ¿Listo? Pues a la final son seguros, ¿vale? Entonces, si es una orden directa del empleador, pues va a ser accidente de trabajo, independientemente si está ejecutando actividades para la cual fueron contratados o no. ¿Sí? Hemos visto casos de que mandan a la persona X a que pague los recibos de la casa del empleador. Por allá pasó algo y no sé, se tronchó el pie, ¿cierto? En ese caso, pues va a quedar como accidente de trabajo, pues porque el empleador lo mandó. Si son vueltas, como nos está dando aquí el ejemplo la compañera, que son vueltas personales sin previo aviso de nadie ni permiso de nadie, pues obviamente va a quedar como accidente de origen común. ¿Listo?
Aquí hay otro ejemplo. Dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia o lugares de trabajo o viceversa, pero cuando el transporte lo suministre el empleador. Quiere decir que es cuando nosotros le colocamos una ruta, ¿sí? El transporte, ¿no? Él lo lleva y él lo trae, o por acá pasa la ruta y se lo va a llevar y lo va a llevar hasta cierto punto. En ese caso es accidente de trabajo. Ah, no, que yo terminé el turno de trabajo y a la cuadra me resbalé y me caí. No es accidente de trabajo o viceversa. No, antes de yo entrar a mi turno de trabajo, me caí llegando a la droguería, pues no va a ser accidente de trabajo según la normativa. ¿Listo? Solamente cuando el transporte lo suministra el empleador, cuando estamos hablando de rutas, ¿vale? También se considera accidente de trabajo, bueno, digamos que cuando hablan aquí de función sindical, pues ustedes no aplican porque para tener un sindicato, pues debe haber un determinado número de personas en la organización y pues se pueden hacer como ordenarse a nivel sindicato, pues para ejecutar algunas funciones. Pero en el caso de que ocurre, pues obviamente, pues ellos hacen sus actividades, marchas y todo el tema, reuniones, y si ocurre algo en ese tipo de función sindical, pues lo van a considerar como accidente de trabajo. ¿Listo? Esa es la tercera. Y la última característica que tiene el accidente de trabajo es, de igual forma se considera accidente de trabajo en el que se produzca en la ejecución de actividades recreo-deportivas o culturales. Cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trata de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Normalmente en las organizaciones o digamos que en los meses de diciembre se ve mucho esto. ¿Por qué? Porque yo empleador, voy a ejecutar una actividad con mis empleados y vamos a hacer un asadito. Dentro de ese asadito, pues hay alcohol o hay licor, entonces se toman sus cervezas y por allá se resbaló y se cayó la persona. Cuando esa actividad la ejecuta o está, digamos que en ejecución por parte del empleador, lo van a considerar accidente de trabajo. ¿Listo? Lo mismo cuando hay organizaciones que se van a jugar campeonatos y no, oye, represénteme, yo le pongo los uniformes. Eso es, digamos que representación de la organización o del establecimiento. También lo van a considerar accidente de trabajo. Hay organizaciones que hacen campeonatos internos, ¿sí? Accidente de trabajo. Entonces, digamos que aquí tenemos unas características que nos dicen qué es accidente de trabajo y cómo lo podemos investigar, ¿cierto? O qué debemos tener en cuenta para realizar una investigación de un accidente, ¿ya? Entonces, claro, hay muchos casos que se pueden llegar a presentar, por eso debemos hacer una investigación, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la ley 1562, lo que siempre les comento. Ustedes pueden entrar a Google, a Internet y bajar la ley y ahí pueden encontrar el tema de toda la información que les estamos suministrando. Vamos a, todos por favor viendo la pantalla, me avisan por favor cuando estemos viendo la pantalla. Ya. Todos viendo pantalla, porque vamos a hacer un juego, mental. ¿Listo? Ahí va. Menos de un minuto para que lo analicen y me digan qué número es el que sigue ahí en el signo de interrogación. ¿Listo? Analícenlo y ya hablamos de ello. Unos segunditos. Analicémoslo. Por acá me dicen que 8 no está. ¿Cuál es el número que falta? Las opciones están abajo. 7, 12, 34, 36. Para mí es el número 7. Luis Alfonso nos dice el 7. Por acá nos dicen en el chat. Eliana, que es el 36. 7. Por acá nos dicen. Yo también digo que es el 7. 7. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 12, por acá nos dice Karen. Luz,
7. Don Edilberto, 12. El 7. Señora Carmen nos dice el 7. Por acá, de lo que me han dicho y de lo que han escrito por acá, ya le dieron a la respuesta. A ver por acá, ¿quién fue la que me dio? 12, por acá nos dicen. 7. 7. Bueno, ¿por qué? 36. Por acá nos dicen el 36. Bueno, ¿por qué Y el 7? ¿Por qué 36. 12? ¿Por qué 36? ¿Cuál fue el análisis que hicieron? Pues yo, por ejemplo, pienso que va como cruzado. 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Entonces sería 6 por 6, para que 36, para mí. Ok, y las otras Porque es personitas. el cuadrado de 36. Ok. Muy bien, muy bien. Para los que dijeron 36, esa es la respuesta correcta. Listo, el número 36, por lo que nos acabó de comentar Altalibe. ¿Cierto? 5 por 5, 25, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y 6 por 6, 36. Muy bien. Recordemos, estamos hablando de prevención, ¿no? Entonces, siempre que estemos en droguería, siempre que estemos ejecutando actividades, debemos hacer pausas activas, ¿no? Nosotros les hemos reforzado y recalcado bastante el tema de pausas activas, pero no solamente a nivel osteomuscular, ¿no? Recuerden que también nuestra cabecita necesita una pausa y necesita verificar o mirar otro tipo de aspectos para poder desestresarse. Entonces, uno de ellos son este tipo de juegos, juegos mentales. Sí, entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Para qué? Para evitar una enfermedad de origen laboral, ¿vale? Bueno, ya sabemos que es accidente de trabajo, ¿no? Recordemos que tenemos por ahí una evaluación al finalizar, entonces por ahí vamos a tener en cuenta ello, ¿vale? Bueno, resulta que hay una resolución que es la 1401 del 2007. En esta nos dice cómo debemos investigar un accidente de trabajo y qué es un accidente grave. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, estamos hablando de accidente grave. Fracturas de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿Dónde queda el fémur? ¿En qué parte del cuerpo queda el fémur? La pierna. ¿De En el dónde a tronco dónde del cuerpo. queda? ¿De dónde a dónde va el fémur? De la cadera a la rodilla. Perfecto. Correcto. Es el hueso, exacto, es el hueso más largo. ¿Dónde queda el húmero? 312, 456, 76, En la 82. mano, en el brazo. Del codo a la mano. No, el húmero queda así en el brazo, en la parte superior en los Del miembros hombro al superiores. codo. Del hombro al codo. Exacto, del hombro al codo va el húmero. Entonces, ¿cuál es dónde va la tibia y el cúbito? En los gemelos. De la rodilla hacia Le abajo. dicen los gemelos. Es de la rodilla hasta el pie. al La tobillo. rodilla hacia el pie. Listo, ¿cuál queda de A la la mano. rodilla? De la rodilla al tobillo, ¿cuál queda? ¿La tibia o el cúbito? La tibia. La tibia. La tibia. Exacto, tibia y peroné son los que están de la rodilla al tobillo. Y radio y cúbito es de la muñeca, ¿cierto? De la mano al codo, ¿vale? Fractura que tengamos en este momento va a ser considerado accidente grave. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de la mano, tales como aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Esto es lo que nos dice a nosotros la resolución sobre accidente grave. Claro,
cualquier, digamos que accidente que me dé a mí más de 30 días de incapacidad se va a considerar accidente grave, ¿vale? Dentro del accidente grave, pues obviamente vamos a tener pues un equipo investigador. Debemos tener una investigación de ese accidente que ya les digo cómo es el tema ahí, ¿vale? Bueno, digamos que ocurrió el accidente. Puede ser leve o puede ser grave. ¿Qué es el leve? No, es que me tronché el pie. ¿Listo? No, es que de pronto me machuqué el dedo. ¿Vale? Entonces, puede ser accidente grave o puede ser accidente leve, o obviamente, pues ya cuando hablamos de un accidente fatal o accidente mortal, pues es que ya pues la persona no está, ¿cierto? Pues la persona pues no la vamos a tener disponible, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo, mejor dicho, cuánto tiempo tengo para reportar el accidente de trabajo? Esa es la primera pregunta. Y dos, ¿a quién se lo reporto? 3 días para ARL. 3 días nos dicen por acá. ¿Quién da más, quién da menos? Por Para acá, reportar. Lucho. Para 70. reportar. Puede ser como inmediato, ¿no? Porque si uno se tarda 3 días, pasa lo que le pasó al señor. Ya no hay como evidencias. No, hasta 3 días, hasta 3 días. Obviamente Hasta que 3 si es un días nos dicen accidente, por acá. ARL más o menos máximo 30 minutos. A la 30 ARL. minutos. Ok, ya por acá ya respondieron una que es ARL, ¿cierto? Se los debemos reportar a la ARL, el accidente de trabajo. Ya sabemos qué es el accidente, qué puede llegar a considerar accidente de trabajo. Listo, entonces a la ARL, listo. No nos hemos puesto de acuerdo cuánto tiempo tengo yo para reportarlo. 2 días, creo. Por acá nos dicen 24 horas. 24 horas. Luz Marina, ¿cuántos? inmediatamente. Inmediatamente, Javier, en el menor tiempo posible. Bueno, a nivel legislativo o a nivel, digamos que, según normas, mejor dicho, nos dice el artículo 62 del decreto 1295 del año 94, nos dice que el empleador tiene la obligatoriedad de reportar como accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica dentro de los 2 días hábiles. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Hábiles. 2 Muchas gracias. Es decir, aquí no nos van a decir, acá no nos van a decir, no, es que tengo 24 horas, tengo 72 horas. No, son días hábiles. Es decir, si Y si el ocurre, accidente ocurre de pronto el viernes, sí. Ahí, ¿hasta cuándo lo podremos reportar? ¿hasta el lunes? Hasta el martes. Exacto. Lo mismo si ocurre el domingo, pues tengo hasta el martes. Pero lo que ustedes decían hace un momento, claro, yo debo reportarlo inmediato. Yo debo reportar el accidente de una vez. ¿Por qué se habla de 2 días hábiles? En algún momento, estamos hablando del año 94, en esa época no había internet, o digamos que, o sí había, pero pues aquí en Colombia estaba muy, muy lento el tema. No había reporte, no había plataforma, ni nada de eso. ¿Qué pasaba? Pues teníamos que llenar un documento para poder dárselo al accidentado y que se fuera a la ARL, ¿sí? A que lo atendieran. ¿Qué pasa? Como antes había muchas empresas que trabajaban de lunes a viernes nomás, es decir, sábado y domingo era muy raro, entonces le daba la gabela a las empresas para reportarlo 2 días hábiles después. ¿Listo? En este momento, en la actualidad, la ARL funciona 24/7. Es decir, yo solamente con la llamada a la ARL, yo puedo reportar mi accidente de trabajo. ¿Sí? De una vez. Ah, no, que es que el accidente fue a las 10 de la noche. Ah, no importa. Yo llamo a la ARL, me van a contestar y me van a decir a dónde me tengo que dirigir. Por eso, el paso a paso es este. Primero, pues reportar al jefe inmediato. Yo debo reportar al jefe inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Yo, colaborador,
me accidenté, yo voy a llamar a la ARL y voy a decir, me accidenté. La ARL va a decir, no se lo recibo. Tiene que ser un tercero, su jefe inmediato, la persona de seguridad y salud, un compañero de trabajo. Debe reportar el accidente. ¿Listo? Entonces, obviamente, primero pues hablamos con nuestro jefe inmediato, reportamos el accidente a él, llamamos a la ARL, ¿cierto? Ahí nos van a decir, aquí ya tenemos que hablar, ¿qué ARL? Yo tengo AXA Colpatria, no, yo tengo Sura, no, yo tengo Positiva, yo tengo Colmena, yo tengo Bolívar, hay varias ARLs. Entonces yo debo saber qué ARL tengo yo o qué estoy pagando en mi seguridad social, cuál de la ARL es, qué ARL es la que me registré, ¿cierto? Para yo poder tener el número a la mano y decirle, mire, equipo de trabajo, el número de la ARL es tal. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Saber qué tipo de ARL estoy afiliado. ¿A dónde? ¿Para qué? Para poder llamar y según el accidente me van a decir o se traslada al centro asistencial o qué indicaciones me da. ¿Sí? Entonces, ¿qué me van a preguntar? Obviamente, el número de la cédula, el NIT de la droguería o del representante legal, ¿cierto? Después de eso, pues, ¿qué me van a preguntar? Pues, ¿dónde estoy ubicado? ¿Sí? ¿Para qué? Pues, para decirme a dónde me puedo trasladar. O si en vez de que yo haga el traslado, es mejor que según el accidente, pues yo llame al 123 o llame al servicio de ambulancia. ¿Listo? Después de todo ello, ya que la persona esté atendiéndose y todo el tema, pues ya viene un tema administrativo con la ARL, que es completar el FURAT, el reporte o el formato único de reporte de accidente de trabajo. Yo lo reporto, yo lo lleno y ya queda legalizado mi accidente de trabajo ante la ARL. ¿Sí? ¿Para qué? Recordemos que la ARL prácticamente es un seguro, ¿no? Si me dan 3 días, 4 días de incapacidad, 10 días de incapacidad, la ARL me lo retorna, me paga esa incapacidad al 100%. Caso contrario de la EPS. ¿Listo? Entonces, vayamos pensando o mirar a qué ARL estoy inscrito, a qué ARL estoy afiliado para tener los datos de esa ARL, que es la que me va a atender en caso de un accidente de trabajo. ¿Listo? Ya después de eso, claro, tenemos ¿qué fue lo que pasó? ¿Tenemos claro hasta acá o tienen alguna pregunta con respecto al reporte del accidente de trabajo? Perfecto. Listo. ¿Para qué? Pues para que ustedes, vale, para que ustedes lo tengan muy presente del tema del accidente de trabajo, porque es la entidad la que nos va a apoyar. Obviamente, la atención de la ARL es supremamente distinto a la de la EPS. La ARL nos va a atender con mejores tiempos, con mejores doctores, nos va a generar un tema de recuperación, si es necesario, con mayor agilidad. Es muy diferente lo que es un tratamiento con EPS con un tratamiento por ARL. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta. Ahora, listo, lo reportamos y después, ¿qué hacemos? Vamos a realizar una investigación. Aquí en esta investigación vamos a hablar de cuál fue el agente del accidente, cuál fue el mecanismo del accidente, es decir, con qué me pegué, ¿cierto? El agente. El mecanismo no, es que me cayó algo o me caí yo, ¿cierto? Ese es el mecanismo. Si hubo testigos, si hubo de pronto un error de la persona, es decir, un acto inseguro o era una condición insegura, ¿cierto? Ahí viene todo el tema de la investigación, ¿sí? Obviamente, nosotros como responsables los vamos a apoyar con una investigación leve, un accidente leve. ¿Vale? Cuando ya es un accidente grave, ya recordemos que debe haber un traslado del profesional y debemos tener de una u otra manera que hacer la investigación en campo, donde ocurrió el accidente, ¿sí? Porque estamos hablando de una incapacidad de más de 30 días, fracturas, quemaduras, temas en la cabeza, ojos, audición, entonces recordemos eso, ¿no?
tenemos la investigación del accidente. Después de la investigación del accidente, pues ya sabiendo qué fue lo que ocurrió y llegamos a la causa raíz del accidente, pues yo tengo que realizar un plan de trabajo. No, es que se tropezó y se partió la mano porque había unos cables por ahí mal puestos. Ah, el plan de trabajo, ¿cuál es? No, tenemos que canalizar los cables o pasarlos por otro lado que no tenga riesgo de caída a las personas. Sí, ejemplo, por ejemplo, en ese caso. Ahora, no es que la persona no estaba utilizando los elementos de protección personal, o no, es que utilizó una canastilla en vez de la escalera de 3 pasos que tenemos en la droguería. Ah, no, eso fue un acto inseguro. Entonces, ¿el plan de trabajo cuál es? Pues llegar a decir a la persona, pues, qué fue las fallas que tuvo y pues cómo se debe, obviamente, pues, garantizar, pues, las acciones de manera segura dentro de la droguería, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, formulamos el plan de trabajo. Si tenemos un plan de trabajo que nos lleva tiempo, es decir, no, es que yo tengo que hacer este cambio aquí en la parte locativa porque pues el cable no puede pasar por ahí, entonces me toca tener un tema de presupuesto para poder mandar a arreglar, por ejemplo. Ah, bueno, entonces vamos a generar unos plazos, ¿cierto? Para poderle hacer seguimiento y control de que las actividades estén ejecutándose. ¿Listo? Y por último, vamos a tener una lección aprendida. Vamos a tener una lección aprendida. De esa lección aprendida, ¿cuál es? Pues la idea es, o la mejor, digamos que opción que se tiene es que la lección aprendida la haga el accidentado. ¿Sí? Mire, yo me accidenté por esto y por esto y no se debe hacer esto. ¿Sí? Ah, no, que el accidentado no puede hacer la lección aprendida. ¿Quién la debe realizar? Pues el empleador o el jefe inmediato. ¿Listo? Esas lecciones aprendidas obviamente también se documentan. Esa investigación de accidente de trabajo normalmente pues la debemos enviar a la ARL. ¿Listo? Decir, venga, ARL, yo tuve un accidente de trabajo, tuvimos estos planes de trabajo y se los estoy radicando porque pues nos lo van a solicitar en algún momento. ¿Vale? Porque aparte del seguimiento y control que debemos hacer nosotros desde la droguería, pues también nos lo van a hacer la ARL. ¿Vale? Entonces, después del accidente de trabajo, ya sabemos que es un accidente de trabajo, ya sabemos cómo reportar un accidente de trabajo, y después del accidente ya sabemos que debemos hacer la investigación. ¿Listo? Esa investigación, pues recordemos que nosotros los apoyamos con ello, ¿vale? Las que son de accidente leve, las que son de accidente grave, pues ya obviamente debemos entrar a ir hasta la droguería, y pues eso tiene unos costos, ¿no? Adicionales. Bueno. Según todo lo que les comenté, les voy a colocar aquí un caso, en un minutico lo leemos, y me van a decir quién lo atiende y si es accidente grave o no es accidente grave el caso que les voy a poner. ¿Listo? Si es accidente o no es accidente, quién lo atiende, ¿cierto? Y, señor. Bueno, vamos a mirar el casito. Todos mirando la pantalla, por favor. Leámoslo y me dicen si es accidente, no es accidente, si es accidente grave, no es accidente grave, quién atiende a la persona, EPS, ARL. Por favor, leámoslo en un minutico y me dicen cómo debemos proceder con este casito. Un minutico. ¿Accidente o no accidente de trabajo? Sí, es accidente. Accidente de trabajo. Es accidente. Por acá nos dice Silvia, Jessica, que no. Sí, es accidente. La verdad, con lo que su merced nos explicó, creeríamos que no es accidente de trabajo porque es como extracurricular primero, segundo era de forma voluntaria
entonces él quiso participar de forma voluntaria en esta actividad y su jornada laboral, pues sí entraría en la jornada laboral, pero pues es algo ya aparte del trabajo, ¿no? Es como algo recreativo. Para mí Estoy de tampoco Listo. es de trabajo. Estoy de acuerdo. No es un accidente de trabajo por las razones que fue participativo y voluntario, no fue organizado por el dueño o la organización y lo atiende la EPS. Ok, muy bien. Bueno, entonces miremos acá. La empresa Sola S.A. a la que pertenece como trabajador por cuenta ajena Juan Felipe Carmona Marín. ¿Listo? Entonces aquí en primera instancia la persona es como un contratista, ¿cierto? Digamos que no pertenece a la organización. Tiene la jornada ordinaria de trabajo que se desarrolla entre las 8 y las 5 de la tarde. Acá el empleador lo que dice, venga, todos los 29 de diciembre a partir de la mediodía, pues les da el día libre. Entonces, efectivamente, acá la persona pudo haberse ido a cenar, se pudo ir para donde la familia, se pudo ir a pasear, ¿cierto? De fin de año. Ya fue algo voluntario, obviamente, pues que hacen el partido de fútbol, ¿cierto? Ellos, los propios trabajadores hacen su partido de fútbol y pues la asistencia es voluntaria, la persona quiso ir a jugar. ¿Listo? Entonces, en ese momento ya sabemos que no es accidente de trabajo. Perfecto. Muy buen análisis. No es accidente de trabajo. Por acá me dijeron, ¿accidente grave o accidente leve? ¿Cuál de las dos es? ¿Accidente grave o accidente leve? Pero allí no dice cuántos días de incapacidad, porque si son, le dan en la lesión más de 50, más de 30 días, entonces se considera grave. Si es menos, pero ahí no lo dicen, si es menos, entonces es leve. Es que una grave fractura porque de está tibia- temporalmente incapacitado temporalmente. Dice ahí. Para mí es una Listo. fractura de tibia lleva Para mí Para es mí un Exacto. accidente leve, Porque Para pues mí es es grave. peroné y tibia, y eso pasa más de 30 días. Por el tipo Para de mí lesión. Bueno, es vamos a grave. aclararlo acá. Vamos a aclararlo acá. El accidente es grave. El accidente Sí, es Exacto. grave porque el solo hecho de ser una fractura, no tienen que decir cuánto, una fractura normalmente son de 15 a 20 días de incapacidad, sin necesidad de dar el tiempo. Sabemos que una fractura da bastantes días de incapacidad. Listo, entonces lo aclaramos. Recordemos que el accidente grave, lo que yo les decía hace un momento, es toda fractura de los huesos largos, tibia, peroné, cúbito, radio, húmero y fémur. ¿Sí recuerdan que lo leímos hace un momento? Cuando es accidente de trabajo, cuando hay fractura en esos huesos largos. En el caso de la persona, dice fractura de tibia y peroné. Es decir, es un accidente grave independientemente el número de días de incapacidad. ¿Listo? Ah, claro, pueden haber accidentes que no sea fractura de hueso largo, pero me dé más de 30 días. También se va a considerar accidente grave. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Uno es lo que vimos allá. A ver, nos devolvemos aquí un segundo para aclararlo mejor. ¿Listo? Ay, perdón. A ver, ¿dónde está? Que se me perdió ahora. A ver, recordemos esto por acá. Accidente grave. Aquí está. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal. Miren, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿Listo? Por eso se considera del ejemplo accidente grave, porque se partió prácticamente la canilla, que llaman. Sí, señor. Tibia y peroné. ¿Listo? Independientemente del día de incapacidad. Igual, esa fractura de tibia y peroné va a venir más de 30 días de incapacidad a la recuperación del señor. ¿Listo? Y por último, entonces, no es accidente grave porque fue voluntario, recordémoslo. Aquí no entra la empresa a organizar el campeonato del partido, no, ellos mismos se hicieron el partido, perdón. Fractura de tibia y peroné, accidente grave, y en este caso, efectivamente, lo atiende la EPS. Al no ser laboral, pues lo va a atender la EPS. ¿Listo? Muy bien, por el tema del análisis con respecto a lo que es el accidente de trabajo. Muy bien. Ahora,
Mirando toda la pantalla, por favor. Miramos la pantalla y unos segunditos para esto. 12 más 5, 12, 3 más 6, 21, 8 más 11, ¿cuánto es? 19. No, señora. O sea, sí, pero no. O sea, según el juego mental, ¿qué número vendría siendo? 2 más 5, 12, 3 más 6, 21, 8 más 11, ¿cuánto sería? 32. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4. 96. 39. Casi. No, 39. 30, no. 41. 30. 41. 30. Es el 33. número 30. 8 más 11, 40. ¿Por qué 40? De los que me están diciendo aquí que 40, ¿por qué 40? El número es 40. Tiene retorno. 12 más 96. No, es 40. Es 40, el número es 40. ¿Pero por qué es 40? ¿Por qué 40? 12 más 9, 21. Y 21 más 19, 40. Exacto. Si ustedes miran la secuencia, digamos que aquí en este caso es 2 más 5, 12, ¿cierto? Más 9 nos da 21. O sea, aquí sumamos el 12, más 3 más 6, 9 y nos va a dar 21. Lo mismo vamos a hacer con el 8 más 11. 8 más 11, 19 y 21, 40. ¿Listo? Son jueguitos mentales. Entonces, Ay, es de muchas análisis. gracias. ¿Listo? Bueno, Otra forma. hay varios resultados, pero pues en este caso, pues el resultado que le traíamos para acá, pues sería el 40, por el orden que venía la sumatoria. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar al tema de enfermedad laboral. Este tema es supremamente importante porque tiene diferente forma de llevarse que el accidente de trabajo. Es muy diferente. Entonces, enfermedad laboral, ¿qué es enfermedad laboral? Mírenlo acá. Nos dice, enfermedad laboral es la contraída de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades de origen laboral que no figuran en las tablas de enfermedades laborales a nivel nacional. Nosotros en Colombia tenemos unas enfermedades catalogadas. ¿Listo? Hay unas enfermedades catalogadas, pero hay enfermedades que no se encuentran en esas tablas. Pero si la investigación me arroja a mí, que es la enfermedad que estoy teniendo es por causa de mi trabajo, la va a considerar el gobierno nacional como accidente como enfermedad laboral. ¿Listo? ¿Dónde encontramos digamos que lo que nos dice la legislación? 1562 del 2012 en el artículo 4. Ustedes lo pueden encontrar allá y ahí nos van a decir lo que les estoy mostrando. ¿Listo? Viene traído específicamente de esa ley. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer con la enfermedad de origen laboral? Nos dice acá. Obviamente esto estado patológico permanente o temporal, ¿cierto? Es una enfermedad que nos podemos llegar a generar o que mi trabajo como tal me puede llegar a generar. Pero miren acá. Primero vamos a medicina, a la EPS, vamos a medicina general. ¿Quién me va a atender? Un médico general. Si ven que no empieza por la ARL, miren dónde está la ARL, prácticamente está en el tercer paso. Para que ustedes lo tengan en cuenta, a veces nos dicen, venga, es que me empezó a doler la mano y es porque yo aquí me la paso digitando. Entonces me voy para la ARL. No. En este caso, la enfermedad de origen laboral empieza por la EPS. ¿Quién me va a atender? Un médico general.
que es el que califica en primera oportunidad. ¿Listo? Después de eso, me tienen que mandar, listo, el médico general dice, venga, es una presunta enfermedad de origen laboral, lo voy a mandar a medicina laboral. ¿Para qué? Para que el médico que me atienda en medicina laboral, pues sea especialista en seguridad y salud, que sean especialistas en temas laborales, que verifiquen que si la tarea que estoy realizando normalmente me afecta a mi salud, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de uno de los temas de prevención de enfermedad laboral? ¿Qué deberíamos nosotros hacer para verificar que el trabajador no se me vaya, que no se me enferme? ¿Qué actividad de prevención yo debería realizar? Pausas activas. Perfecto. Uno es pausas activas. Los elementos de protección. También, pero es pausas activas. Los exámenes ocupacionales. Exacto, y los exámenes médicos ocupacionales. Perfecto, muy bien. Bueno, después de medicina laboral, ¿qué me dice a mí? Va para la ARL. ¿Listo? Va para la ARL. ¿Su merced? 322. Sí. Va para la ARL, ¿listo? En este momento puede haber controversia. ¿Cómo así? La EPS puede decir que es laboral, medicina laboral puede decir que es laboral, pero llega la ARL y dice, no, no es laboral, eso es de origen común, que normalmente pasa. Entre ellos pueden decirse, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, EPS, ARL o el colaborador no puede estar o no quiere estar de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el concepto que usted me da. El colaborador puede decir, no, eso no es laboral, o puede decir, no, eso no es de origen común. Lo mismo la EPS y lo mismo la ARL. Por eso hay unas juntas médicas a nivel Colombia. Entonces, ¿a dónde pasa? A la Junta Regional de Calificación. Esta Junta Regional, ¿qué es lo que hace? Verifica concepto de EPS, verifica concepto de medicina laboral y verifica el concepto de la ARL. Y dan su concepto. Dice, no, venga, según lo que identificamos, puede ser de origen laboral o puede ser de origen común, según lo que ellos analicen. Aquí en este momento, cualquiera de las partes, es decir, EPS, ARL y el colaborador, puede también, digamos que entrar en controversia, decir, no, no estoy de acuerdo con la Junta Nacional, con la Junta Regional. Ah, bueno, ¿qué pasa ahí? Pues se va para la Junta Nacional de Calificación. ¿Listo? ¿Qué hace la Nacional? La Junta Nacional de Calificación. Pues verifica todos los conceptos, EPS, Medicina Laboral, ARL, Junta Regional de Calificación, y ellos dan ya lo que es el último veredicto, digámoslo así. Ellos dicen si es de origen común o si es de origen laboral. ¿Por qué se hace esto? Porque según la calificación que me dé la Junta Nacional, la entidad se debe hacer cargo del paciente. ¿Cómo así? Ah, no, sí, es que si la Nacional dijo que es de origen laboral, pues la entidad ARL se tiene que hacer cargo del paciente. Si dice que es de origen común, la entidad EPS debe hacerse cargo del paciente. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, y acá ya entramos al ejemplo que nos daba el compañero al inicio de la sesión del día de hoy. Venga, es que si a mí me pueden llegar a dar una pensión por invalidez si la PCL es mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral. Esos son temas porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A medida que van calificando la enfermedad, la entidad que lo tenga, pues va verificando cuánto ha perdido laboralmente de capacidad. ¿Listo? Va generando como los exámenes, va realizando como ese estudio, y al final le va a decir, venga, usted paciente perdió el 52% de pérdida de capacidad laboral. Ahí me van a dar una pensión por invalidez si es mayor al 50%. ¿Listo? Ah, venga, pero si es menor al 50%,
¿Qué pasa? Me van a dar una indemnización por incapacidad permanente parcial. Eso es lo que nos dice a nosotros durante el proceso de calificación, si me dan una pensión o una indemnización. ¿Listo? Preguntas sobre el tema que acabamos de charlar acá. Claro, el tema de la enfermedad laboral, señor. Pues lo que pasa es que con las juntas nacional, regional, en realidad eso ahí es complicado porque a esta persona ya pasó por junta nacional y aquí el señor tiene el 52%, 53% de incapacidad y Sí. todavía no le sale la pensión. Ahí dicen que él puede llegar a andar con muletas y eso. Entonces están los de la ARL quieren indemnizarlo, más no pensionarlo. Y él tuvo que hacer un poco de procesos y está todavía, o sea, todavía no ha salido de eso y eso ya van 4 años o más en eso. Entonces, eso también son como trabas para mejorar la calidad de vida de una persona. Exacto, pero si, ahí el tema es que si ya está calificado y tiene el porcentaje, eso ya tiene que haber demanda o tutela. Eso no hay nada que hacer porque pues ya tiene la calificación, ¿cierto? Por la Junta Nacional. Importante lo que nos dice aquí el compañero, porque es que si ustedes ven, el accidente de trabajo me ocurrió y yo llamo a la ARL y me atienden. ¿Qué pasa con el tema de la enfermedad laboral? Son estudios, investigaciones, que venga, que es que me citaron, que es que no me quieren aceptar, que es que, mejor dicho, estamos hablando de que he conocido casos de 8 años, he conocido casos de 10 años, para decir al final, venga, si es de origen común y le damos el 40%, le vamos a dar una indemnización. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos, que nosotros tengamos esa cultura de prevención y no lleguemos a esto. ¿Ya? Entonces, claro, hay una obligación desde el gobierno nacional, pero también nosotros tenemos una obligación como empresarios o como empleadores, ¿sí? De que yo tenga a mis trabajadores, obviamente, pues con su seguridad social, para no incurrir también en gastos que no, digamos que a veces no se tienen en cuenta. Si no es que le pasó algo y resulta que no estaba afiliado a nada. ¿Quién tiene que responder? Pues el empleador. Tengan en cuenta eso. Entonces, por eso les decimos, todo lo que se hable en seguridad y salud en el trabajo es de prevención de accidentes laborales y prevención de enfermedades laborales. Eso hay que prevenirlo. Imagínense solamente el caso, y excelente que nos lo haya traído aquí a colación el caso del que nos estaba comentando el compañero. Son casos reales, son casos que pasan normalmente a nivel Colombia. Entonces hay que tener en cuenta que la prevención es inicial, obviamente, y constante, ¿vale? Preguntas sobre el tema de enfermedad de origen laboral para poder avanzar. Una preguntita. ¿Y qué Señora. qué pasa si esa persona fallece durante ese estudio de 8 o 10 años? ¿Qué pasa? ¿Responden a la familia o qué? Porque es una persona que de pronto dejó de trabajar, mantenía a la mamá, a la familia y hay que... Esos son casos especiales, obviamente, pero pues según el tratamiento, según lo que, si por ejemplo, si es un tema laboral, a veces uno dice, bueno, es que se lo pasan a la familia, no en todas las ocasiones. Si ya estamos hablando de una pensión por invalidez, pues digamos que eso acaba pues hasta cuando la persona pues tiene el tratamiento, ¿sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta que hay casos de casos, ¿sí? Hay casos que las entidades aquí en Colombia a veces no quieren responder. Y eso lo hemos visto, y eso, digamos que eso no es un secreto, ¿no? Sabemos cómo está el tema de salud, por eso es que es importante que ustedes tengan un seguro o estén afiliados a la seguridad social. Uno no está exento de un accidente, uno no está exento de una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, son casos que obviamente se tiene que verificar porque todos no son iguales. Acá les estoy mostrando es un paso a paso que se realiza y ese paso a paso yo se los puedo haber mostrado en 10 minutos, pero es un paso a paso que pueden durar años, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso.
¿vale? Hay unas enfermedades en Colombia que son las más comunes, ¿sí? Que son estas: síndrome de túnel del carpo, síndrome de manguito rotador, lumbalgias, epicondilitis lateral o bilateral, que son de los dos brazos, salud mental, ¿cierto? Estrés y enfermedades mentales, eso también viene estando en auge en Colombia. Hipoacusias, lo que es la disminución de la audición, y lo que son cáncer y enfermedades de la piel. Entonces, a nivel nacional, estas son las principales enfermedades que se están a nivel laboral, ¿no? Ahora, claro, pueden haber bastantes enfermedades que van a hacerse consideradas enfermedad laboral, pero pues digamos que son casos aislados, pero pues también se tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, obviamente, que esta información debemos es prevenir tanto nosotros como empleadores, nosotros como contratantes, nosotros como empleados, porque si ustedes tienen un seguro, una EPS, una ARL, pues el empleador dice, no, pues yo tengo el seguro ahí, yo estoy haciendo mis pausas activas y las actividades de seguridad y salud, pero si usted no se cuida, pues ¿quién es el perjudicado? ¿Cierto? ¿Quién va a ser el perjudicado? Pues la persona que se enferma. ¿Ya? Entonces, obviamente todo esto, a medida de que esté en una investigación de enfermedad laboral, pues eso va a quedar una historia clínica, va a ser complicado después volver a conseguir algún trabajo, ubicarme laboralmente. ¿Vale? ¿Cuáles son las responsabilidades de las organizaciones o de los empleadores? Entonces tenemos el comunicado de la entidad de la organización a la EPS y a la ARL. Yo como contratante, yo debo reportarle a mis seguros que estoy en un accidente de trabajo, en una enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Hay veces que nos exigen unos análisis de puestos de trabajo. Entonces, eso según la patología, según la enfermedad que se tiene, me van a obligar a generar un análisis de puesto de trabajo. Y envío, obviamente, documentación a la entidad que corresponde. Entonces, aquí me van a pedir, por ejemplo, miren, matriz de riesgos, es un estándar mínimo que ustedes tienen. Perfil de cargo, matriz de EPP, y entrega, obviamente, de los elementos de protección personal y exámenes médicos ocupacionales. Eso es lo que normalmente solicita una entidad, como por ejemplo EPS, como por ejemplo ARL, o la misma juntas nacionales o regionales van a solicitar esta documentación. ¿Listo? Para poder, obviamente, generar un concepto más específico sobre lo que es la presunta enfermedad de origen laboral. Entonces, viene el estudio, el caso, evolución de la patología, y al final me van a decir la pérdida de capacidad laboral que se tiene el colaborador. ¿Listo? La persona. Recuerden que lo que es la enfermedad de origen laboral, pues, o no la van a atender la EPS o la ARL, ¿no? Según a quien corresponda, ¿vale? Entonces, venga, mientras esos 8 años, ¿quién lo atiende? No, si en algún momento, pues, lo tiene la EPS, pues lo va a llevar hasta que ellos digan, bueno, pérdida de capacidad laboral, y ya esperamos lo que me diga la Junta Nacional si es el caso. Si dice que es de origen, por ejemplo, si es de origen laboral y lo tiene la EPS, pues ellos entre entidades por allá por debajo van a hacerse las cuentas entre ellos y se pagan unos a los otros. Es decir, el colaborador siempre va a estar en tratamiento, siempre. No, hasta que no me digan quién me atiende, no me van a generar exámenes, no. Tienen que irlo atendiéndose a la EPS o la ARL hasta que tengamos la calificación en firme. ¿Listo? Trámite de pensión, 2, reubicación laboral, si es el caso, y 3, permiso al ministerio para retiro del colaborador. ¿Cómo así? Claro, después de que haya digamos que un concepto en firme de la calificación de enfermedad, pues yo tengo esas 3 opciones. O la persona hace trámite para la pensión. En el caso del compañero que nos comentaba el caso, ya tiene que hacer un trámite para pensión. 2, una reubicación laboral, si es necesario, o si a mí las entidades me lo exigen, yo tengo que reubicar a mi colaborador, ¿cierto? No, es que usted lo tiene aquí digitando, no, la persona ya no puede digitar, póngalo a hacer otra cosa. ¿Listo? Y 3, si definitivamente yo no puedo
digamos que en mi organización o en mi establecimiento yo no lo puedo poner a hacer otra cosa, porque yo necesito hacer eso y no tengo más para dónde colocarlo a la persona, pues yo debo pedir un permiso al ministerio para poder hacer el retiro del colaborador. ¿Listo? Esas son las 3 opciones que se tienen después de que ya tengamos en firme lo que es lo que es la enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Bueno. Buenos días, yo tengo una pregunta con respecto Señora. a eso. Si en este caso el empleado, digamos que tuvo el accidente laboral, tenía un contrato a término fijo y el contrato se le vence, pues ahí qué pasa con ese trabajador, porque obviamente si tiene una enfermedad que no le permite seguir trabajando o un accidente, ahí qué pasa con ese trabajador, porque obviamente no le van a renovar su contrato. Bueno, digamos que ustedes tienen que tener en cuenta que a nivel Colombia siempre va a primar o hay digamos que un trato especial al trabajador, ¿no? Tiene muchos derechos el trabajador. En ese caso, el contrato no se vence. Es un caso especial. En ese caso, pues no se vence el contrato, se tiene que seguir, obviamente, generando pagos de seguridad social, pagos, si es el caso de salario, ¿cierto? Porque si digamos que despedimos a esa persona o no renovamos contrato, digámoslo así, pues ya entramos a un tema de acoso laboral por desprotección laboral. ¿Listo? El empleado nos puede llegar a demandar y nos puede llegar, digamos que, generar obviamente pues sanciones al contratante. Entonces, en ese caso, si hay una persona que entre a un tema de enfermedad laboral o si el accidente de trabajo tiene terapia, si no se ha cerrado el caso, no se puede generar el despido o no se puede, digamos que, cancelar contrato. ¿Listo? Lo mismo va a pasar porque con enfermedades de origen común, igual. Por eso es importante realizarse los exámenes médicos ocupacionales de ingreso para verificar cómo está el colaborador, el examen médico periódico, a ver cómo está evolucionando, si las actividades laborales están afectando la salud del colaborador para poder detectar tempranamente alguna situación, ¿cierto? Entonces, eso se llama, en esos casos, en el caso que comentas, pues eso se llama fuero, tienen un fuero de salud. ¿Listo? Entonces no podemos desproteger al trabajador en caso de que esté, pues, que tenga su patología en curso y no esté recuperado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. ¿Vale? Ahora, necesito un voluntario. Un voluntario que me haga que nos haga aquí un jueguito mental. Para ir finalizando con la sesión del día de hoy. Un voluntario. ¡Qué nervio! Señora, ¿quién? Un voluntario cualquiera. Don Felipe, yo, Elizabeth Dávila. Listo, Elizabeth. Me vas a hacer el favor y me vas a leer lo que te voy a colocar en pantalla, ¿listo? Sí, señor. Por favor, los otros también van a hacer el ejercicio, obviamente, pero Elizabeth nos va a leer. ¿Listo? Todos haciendo el ejercicio. Ahí va. Léenos, Dice, Elizabeth. tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Perfecto, Elizabeth, muy bien. Y esa es la agilidad que tenemos que tener todos. Debemos tener esa agilidad en mente, obviamente. ¿Para qué? Para poder resolver conflictos, para poder tener una inteligencia emocional, ¿sí? Tener, digamos que esa agilidad en temas de caos, como nos dice la misma frase, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta que también la mente nos juega a veces malas pasadas y también nos hace enfermar, ¿sí? Hay que cuidarnos también el tema de la cabecita. ¿Listo? Todo esto, ya finalizando, tenemos sanciones, ¿cierto? Por eso es que yo siempre les coloco el tema sancionatorio al final de las presentaciones, porque pues acá siempre es tema preventivo de cuidarnos nuestra salud, que es el fin de esto, ¿no? De que ustedes no se enfermen ni se accidenten. Pero pues obviamente
en Colombia tenemos algunas sanciones si no ejecutamos lo que son las medidas preventivas. Entonces, acá les estoy presentando microempresas, pequeña empresa o mediana empresa, pero a nosotros nos aplica ¿cuál? Estas. Microempresas hasta 10, que es lo que somos nosotros, eso lo miden en salarios mínimos, ¿cierto? Tenemos acá el salario mínimo es 1.423.500 y sobre eso pues nos van a generar las sanciones. ¿Qué sanciones nos pueden generar? Incumplimiento en sistema de gestión de seguridad en el trabajo. No tener un sistema de gestión me va a generar una sanción de 1 hasta 5, es decir que me pueden llegar a generar hasta una sanción de 7.117.500. ¿Listo? Ahora, no reportar un accidente de trabajo, 28 millones de pesos. Tener un accidente mortal, hasta 34 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, para que por favor ustedes tengan en cuenta que más allá del tema sancionatorio, pues tenemos que generar la cultura de autocuidado de nuestros establecimientos y a nivel general, eso no lo veamos solamente a nivel laboral, sino a nivel social y familiar. ¿Listo? Bueno, acá nos dice aquí Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Como se vayan acumulando suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Debemos tener hábitos, unos buenos hábitos en nuestras vidas, pues para poder generar, digamos que una vida satisfactoria, ¿no? Y no generar accidentes ni enfermedades de origen laboral. Y la salud, eso que cuando se tiene no se valora y que cuando se valora o se valora cuando ya no se tiene. Entonces, tengamos en cuenta ello. Ya les voy a colocar acá en el chat el link de asistencia del día de hoy para que por favor ustedes obviamente tengamos un poco más de conciencia. ¿Listo? Cuidémonos, cuidemos a nuestro prójimo, a nuestros trabajadores y obviamente pues siempre tengamos nuestro seguro para evitar gastos innecesarios si es el caso. Ahí se los acabé de colocar. Muchas gracias por la participación del día de hoy. Señora. Ingeniero, qué pena con su merced. Una lucecita para la compañera que estaba preguntando sobre la niña que le colabora, que se va pues a hacer vueltas personales mientras está en horas laborales. Pues para eso también existe pues la documentación legal que tenemos con ustedes, ¿no? Dentro de los documentos legales existe la hoja de vida, los llamados de atención y esto, pues también como para que ella se cure en salud. Entonces ella puede tener esos llamados de atención como una vía de resguardo por si llega a suceder algo, ¿no? Como todo lo que ustedes dicen, tener como yo le digo, las evidencias de que ya se le ha advertido en algunas ocasiones de que puede ocurrir y que pues ella sigue incurriendo en este acto que no es debido dentro de la hora laboral. Exacto, entonces por eso es importante que ustedes cuando en el momento de que contraten la persona, ustedes pues también dejen documentado para qué están contratados. ¿Sí? Las personas. Ya estamos verificando el tema del ingreso. Ya lo estamos verificando. Ok, ya lo estamos verificando para que ustedes puedan ingresar ahí al link. Ya lo pueden, verifiquen de nuevo, se los voy a colocar acá otra vez, a ver si de pronto ya los deja. Muchas gracias, chica. Ingeniero, muchas gracias por todo. Fue muy chévere escuchar esta capacitación. Muy eficiente. Listo. Como les... Ay, perdón. Ahí les quité